descritos en el programa del curso. Entonces, ¿qué tienen que usar de referencia? El capítulo 16 acá, y aquí el capítulo 8. No es definitivo que usen solo esos capítulos. Tienen que investigar en otros medios, en otras fuentes para fortalecer bien, pero es un ensayo grupal. Tenemos 2 tareas más, aparte de la que entregan el día 25, para que lo tomen en cuenta, por favor, y así comienzan o siguen trabajando. Voy a continuar con el tema. Hemos hablado ya del estudio de mercado, que decíamos que describe las fuentes externas de los elementos que van a afectar o que van a tener influencia sobre el proyecto, y las fuentes internas o los elementos internos se inician a analizar en el estudio de ingeniería. Después del estudio de ingeniería, voy a subir un poquito por acá, ya nos toca realizar el estudio de, solo voy a ir acá, de organización o el administrativo. Este estudio que ustedes ven acá va a abordarse primero desde el tema legal. Sin embargo, cuando son aspectos legales, es válido y en muchos estudios es necesario comenzar a abordar los temas legales desde que se apertura el mercado o desde el estudio de mercado. ¿Por qué? Porque hay aspectos legales que en un momento van a paralizar el proyecto o podrían tener algún tipo de retraso. Aquí, en este estudio, no se hacen de una vez inscripciones ni licencias ni se sacan permisos. Esto se hará cuando se empiece ya la fase de preinversión. Pero en la fase de estudios, lo que se hace es definir una lista de inscripciones, de licencias, de permisos, de registros, de trámites que deban hacerse en materia legal. Luego, con todo esto, definir el tipo de sociedad, la forma como el proyecto se va a organizar, los puestos administrativos y qué manuales se van a requerir. Aquí no se hacen manuales o no debieran hacerse. Aquí se enlistan los manuales con los elementos principales que se deben incluir. Por ejemplo, si hablamos de un manual de organización, estaría la filosofía empresarial, estarían los puestos principales, los descriptores, los perfiles de puestos y cualquier otro elemento que esté relacionado a ellos. Si fuera un manual de normas y procedimientos o normas políticas y procedimientos, pues se van a delinear de acuerdo a la organización del proyecto o al organigrama, si lo decimos más específico, cómo quedarán este documento. Y cualquier otro manual que pueda ser necesario para los procesos, procedimientos administrativos. Por eso aquí se definen todos los documentos y se establecen los costos que se van a tener por cada estudio, tanto lo legal como lo administrativo, y los gastos se denominan gastos preoperativos porque son antes de que se dé la operación. Entonces es importante que se den los temas de esta base. Como ven acá ya estamos vinculando, como ustedes mismos han mencionado, estadística, mercadeo, operaciones, administración y la base legal. Yo voy a mencionar unos temas en cuestiones de sociedad. Yo sé que esto se los dan en derecho, pero es para que ustedes puedan tener esta base clara de los tipos de organizaciones que se pueden tener y los tipos de empresa y los aspectos generales. Esto ustedes ya lo saben o debieran saberlo, pero es solo para que lo tomen en cuenta. Depende el tipo de empresa que ustedes vayan a establecer, deben definir los elementos principales y saber cómo la van a organizar. Pero de acuerdo a los aspectos principales hay distintos tipos de empresas. Entonces, solo denme un segundo. Si hablamos en cuestiones del MINECO,
El Ministerio de Economía define los tamaños de las empresas o los tipos de empresas de acuerdo a micro, pequeñas, medianas y grandes en función del número de personas que le integran. Y esto es algo que ustedes ya lo saben y que deben tomarlo en cuenta. En relación a los sectores que se puedan tener, y aquí pues menciono algunos, el Ministerio de Ambiente, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Alimentación, de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, las distintas cámaras. Estos son sectores que van a dar énfasis a estos tres sectores. Primario, que es el de agricultura, ganadería, pesca y minería. El secundario es el de industria, artesanía y construcción. Y el terciario es el de educación, servicios, y aquí se incluye el tema turístico, el transporte y el comercio. En esta clasificación puede entrar la empresa. Puede ser una pequeña o micro y después entrar acá. ¿Por qué es importante conocer el sector? Porque al conocer el sector, usted va a conocer o a determinar qué tipo de inscripciones, permisos, licencias o registros deberá realizar en los distintos ministerios que van a regir el tipo de empresa que ustedes establecerán con el proyecto. Es de acuerdo a propiedad y al tipo de capital, están las del Estado, que son empresas privadas, empresas públicas y ONG. Estas son las que maneja o controla en general el Estado. Las públicas son en relación a todos los ministerios, instituciones, municipalidades y todo lo que tiene definido el Estado. Hay empresas municipales, así que tómenlo en cuenta, por eso es que lo menciono acá. Las privadas, que van a ser las empresas que deben abocarse al Estado para estas licencias, permisos, inscripciones. Y la ONG, que podrían ser ya en cuestiones de registros que deben hacer con el Ministerio de Finanzas por la ley de ONGs. Recuérdense que las ONGs están sujetas a una ley y ellos tienen que acercarse al Ministerio de Finanzas para tener las regulaciones. Lo mismo sucede con las cooperativas. Las cooperativas tienen también ese tipo de administración o de permisos y asociaciones que también puedan darse en cuestiones de proyectos. Y en ámbitos ya en manera general, si la empresa es muy amplia, ya cubre más estados, ya son lo que habíamos mencionado en un momento, locales, nacionales y multinacionales. Todos los detalles que deban tomarse en cuenta van a requerir inscripciones, permisos. La que siempre, o el dato que siempre van a necesitar como empresa es inscribirse o obtener su patente de comercio, patente de empresa en el Ministerio de Economía. Acuérdense que aquí está el registro mercantil, que es donde ustedes tienen que hacer ese registro. En un estudio legal, lo único que se hace es enlistar, realizar inscripción ante o obtener patente de comercio en el registro mercantil de acuerdo al procedimiento definido vigente o a las regulaciones vigentes. Realizar inscripción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y ya delinean todos los elementos que deben tener y cumplir en cuestiones de establecimiento de empresa. Entonces, estos son los sectores generales. Si vamos al Mineco o a las sociedades, vamos a las sociedades, después vamos a ver lo del Mineco. Las sociedades pueden ser 5 que son las más conocidas. Está la de responsabilidad limitada, que esto es un resumen que yo realicé de varias fuentes para que pueda tener una base, un compendio principal. Esto está basado en el Código de Comercio, de ahí es donde está todo esto. Si van a tener 20 socios y van a definir cuánto aporta cada uno, entonces en la compañía limitada, dependiendo los aportes y hasta un número de 20 socios y sin emitir acciones, así podrá establecerse una de responsabilidad limitada. ¿Por qué están limitados al pago de sus aportaciones? Y es sociedad anónima,
no hay un límite según la ley para el número de socios. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de socios. Hay acciones que se van a suscribir al momento de su constitución. Las acciones suscritas van a estar en función de acciones comunes o acciones preferentes o preferenciales. Estas acciones son los documentos que le van a dar cierta propiedad dentro de la empresa y por eso no hay un límite específico porque cantidad de acciones preferentes se pueden emitir una cantidad que no tiene número y ellos pues obviamente van a tener participación, pero no van a tener en este caso decisión todos los accionistas. En el caso de la sociedad colectiva, tampoco hay límite de socios, pero sí están limitados a sus obligaciones. Y la razón social, o debe existir una razón social definida bajo el tema de sociedad colectiva, si fuera este tipo de inscripción. Y es sociedad en comandita simple o en comandita por acciones, que son las dos. Aquí hay socios comanditados, cada uno tendrá una responsabilidad particular. Aquí, en el caso de la en comandita simple, hay responsabilidad ilimitada a las obligaciones y los comanditarios, en este caso, van a responder según sus aportaciones. Hay dos tipos de socios, comanditados y comanditarios. En comandita por acciones, aquí en comandita simple no se definen acciones, sino que son aportes los que se tienen. Y en el caso de las en comanditas por acciones, sí hay documentos que también se denominan acciones, pero bajo la figura de en comandita por acciones. Estas son las 5 en general sociedades que pueden realizarse al momento de establecer una empresa. Dentro de nuestro país o en nuestro país, la más común es una sociedad anónima, que está definida, como decíamos, por acciones y que aquí usted va a responder por las acciones o por la cantidad que usted está aportando, pero obviamente también tiene otro tipo de responsabilidades. Estas son las principales y las autorizadas por nuestro Código de Comercio. Y hablamos, adicionalmente, en el 2018, según el decreto 2020-2018, surgió esta otra sociedad que se llama Sociedad de Emprendimiento y que se denomina SE. No hay límite definido en el tipo de socios y la responsabilidad va a ser siempre de acuerdo a sus aportaciones. No hay escritura. Cada uno va a aportar dinero para el desarrollo del emprendimiento. Sí, los ingresos anuales rebasan los 5 millones. La ley obliga a que una sociedad de emprendimiento cambie su régimen o su figura mercantil. Ya no sería una sociedad de emprendimiento, sino que ya sería una empresa de otro tipo. Entonces, ¿por qué les dan estas bases? Porque sí es importante. Aquí los ingresos, recuerden que estos son ingresos brutos que tienen que tomarse en cuenta. Esta es la base principal que todo tipo de empresario debe conocer. Cómo establecer la sociedad o qué tipo de empresa constituir. Aquí va a establecer el tipo de sociedad. Aparte está el tipo de negocio, que ese ya lo define la patente de comercio y depende de la inscripción que se haga. ¿Por qué se tiene que hacer? Porque derivado de eso y de la cantidad de personas que se van a contratar, se tendrá que cumplir con una serie de requisitos que depende del giro de negocio. Y por eso está la base legal y administrativa que se deberá cumplir acá. ¿Alguna pregunta en este punto? Sí, Lick, ¿y cuánto es el importe con el cual se debe abrir la sociedad esta de emprendimiento? ¿Tiene algún monto para aperturarlo? Fíjese que según el documento, la ley no indica un monto mínimo, pero en la mayoría de sociedades lo que se pide como mínimo son 2,000 quetzales. Ya. Para ese tipo de inicio. Ajá, y no necesita registrar ningún bien ni nada por el estilo, más que solo el importe de apertura. En este caso, sí, los aportaciones que se hacen. Ok, gracias, Lick. Muy bien. Obviamente, pues aquí lo que yo recomiendo es que cuando se haga este tipo de cosas, pues yo no soy abogado,
tendrán que asesorarse con alguien competente en el derecho que les pueda dar ese tipo de apoyo. Lo que sí se recomienda, miren, en la parte de abogados es un poco complicado porque así como podemos encontrar abogados muy conscientes, muy profesionales, también hay muchas cuestiones complicadas. Aquí lo recomendable es que busquen un abogado que sea recomendable y que les pueda orientar en cuestiones de inscripciones de empresa. Porque ustedes pueden ir a pedir formularios y a pedir información incluso pueden descargar información en la página del registro mercantil y hay una ventanilla única donde ustedes pueden hacer registro de todos los detalles. Pero también es importante que se asesoren. Yo por lo pronto en tema teórico les puedo mencionar estos elementos. Lick, disculpe, cuando usted dice figura mercantil, ¿a qué se refiere? O sea, régimen sí lo entiendo, pero figura mercantil es lo mismo. La figura mercantil sería aquí el tipo de negocio, el tipo de enfoque. Por ejemplo, hay una empresa fabril, por ejemplo. Una empresa fabril va a ser de transformación. Puede ser una empresa de servicios. Es otra figura mercantil. Puede ser una empresa comercial que solo recibe materias o materiales o mercancías y las distribuye. Entonces son esos tipos de figuras mercantiles. De servicios entran cualquier otro tipo de empresas. Entonces, dependiendo del giro de negocio al que usted le quiera dar, ahí le dan la figura mercantil. No sé si le aclaro con esto. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Bueno, esto, como le digo, es un pequeño repaso de lo que ven ustedes en Derecho 1 o en legislación, creo que lo ven. Tipos de empresas, solo para refrescar estos temas. Según el MINECO, en su acuerdo gubernativo 2011-2015, establece que hay microempresas. Los trabajadores van a ser de 1 a 10 trabajadores, o las ventas anuales van a ser equivalentes entre 1 a 190 salarios mínimos. Por ejemplo, ¿quién me apoya? Multiplicando. Primero ayúdame a alguien a buscar cuál es el sueldo mínimo, el salario mínimo mensual a la fecha. 2.825 con 10 centavos, más los 2.50 de decreto. 2.825.10. Ese sería el que habría que tomar. Multiplíquelo, por favor, por 190. $532,969. Okay. Si son 532,000 y tiene hasta 10 trabajadores, estos son ventas anuales. Denomina microempresa. Eso se refiere a esta parte de aquí abajo. Porque podría ser que genere más de $500,000. Entonces no va a ser, aunque tenga menos personas. Incluso no sé si sabían ustedes que de uno ya es una empresa. Se le llama empresa unipersonal. Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, las agencias operadoras de turismo, y también hay algunas prestadoras de servicios y cualquier tipo de venta en línea. Son empresas unipersonales en muchos de los casos. Y obviamente están fuera del tema de la administración tributaria porque algunos no están registrados. La actividad aquí va a ser enfocada a esto: transformación, servicio, comercio. Aquí podríamos decir que están los principales elementos que hablábamos hace un momento del giro mercantil. Va a ser pequeña si los trabajadores son entre 11 a 80 y los ingresos llegan hasta 3.700 salarios mínimos en un año. Es mediana si llega hasta 200 personas y hasta 15.420 ingresos o sueldos mínimos al año. Y es grande si tiene más de 200 personas o más de 14.520 salarios mínimos en un año. Entonces, estas son las principales clasificaciones que se tienen a nivel
de empresas y que ustedes deben conocer y deben tener claros. Este tipo de detalles son bien importantes porque de ello en algún momento les preguntan ustedes como administradores. Yo esperaría que cuando nos hagan este tipo de preguntas, ustedes no se queden en silencio. Ustedes deben conocer estos detalles. Muy bien. Estos son los tipos de empresas que se deben desarrollar. ¿Por qué estamos hablando este tema? Porque, como decíamos, en el tema legal, cuando ustedes van a definir esto, tendrán que saber algo. Por ejemplo, primero, si es microempresa, deberá tener una patente de comercio. Si tiene hasta 10 trabajadores, deberá inscribirse en el ICS. Hasta 3 trabajadores, no es obligado que se inscriban en el ICS. A partir de 3, ya tienen que inscribir planilla. Entonces, esos ya son detalles que ustedes los deben saber. Recuérdense que nadie puede admitir ignorancia de la ley, porque las leyes están disponibles. Entonces, son temas específicos. Se inscribe al ICS, tiene que registrarse como patrono, ya con ese número patronal que va a obtener en el Ministerio de Trabajo. Y aparte, pues los otros registros que tengan que hacer depende del negocio. Por ejemplo, si la empresa es de alimentos, una licencia sanitaria, deberá también hacer sus evaluaciones ambientales y dependiendo los impactos que la empresa genere con el tipo de actividad, obtendrá ya sea una licencia o una autorización por medio de un formulario que emite el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, esto ustedes lo van a investigar dentro de la base ya desde el tema del estudio a nivel de perfil. Entonces, por el momento, yo solo lo que puedo es darles esas orientaciones que ustedes van a terminar de recabar en ese ensayo que van a hacer para el 31, para el 29 de agosto. ¿Alguna pregunta acá? Sí, disculpe, una consultita referente a la diferencia entre micro y unipersonal. Unipersonal mencionó que era de las empresas tipo en línea, pero... Sí, cuando es una sola persona que administra. Ok, independientemente que hayan más en la misma, o si hay ya 2, ya entra como micro. Como micro entra desde una persona. Incluso las unipersonales son conocidas como microempresas. ¿De acuerdo? Ahora, las personas pues ya se pueden ir agregando. Además, no se pueden considerar, ojo con esto, a los proveedores como colaboradores. Eso ustedes lo saben muy bien. Entonces, si yo tengo distintos proveedores que me dan productos o servicios, ellos son proveedores. Si yo ya tengo un asistente o somos 2 en el negocio, ya soy microempresa. Con uno que sea, ya soy micro. Y los ingresos, cuando ya rebasen los 191 salarios, dejo de ser micro al año y paso a ser pequeña empresa. Entonces son detalles que ustedes deben conocer muy puntualmente porque eso les va dictando qué tipo de empresa es. ¿Estamos? Estoy en link. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Esto es interesante, fíjense, porque a veces cuando estamos en algunos cursos no les prestamos todo el interés, pero conforme ustedes van avanzando en todos los detalles y temas, van a darse cuenta que esto es muy importante. Muy bien. Sí, Marvin, no sé si tienen alguna consulta. Sí, licenciado, buena noche. Dígame. Me surgen un par de dudas con relación a estos temas. ¿Puede haber como una combinación de una empresa que no tenga los 10 trabajadores, pero que sí venda más de los 190 salarios anuales? No es combinación, simplemente si usted tiene 10 trabajadores, hasta 10 va a ser micro. Y si vende más, aunque tenga 2 trabajadores, su empresa es pequeña, porque está superando el tipo de ventas. Ese es el detalle. Ah, ya, ok. Y cuando se refiere al equivalente a salarios mínimos, los 190, ¿es en ventas o es en ganancias? En ventas brutas. En ventas. Ah, ok, de acuerdo. Ventas Gracias, sin ningún tipo de descuento. Ok, gracias. Bueno, aquí sucede algo. Cuando usted
ya habla de ingresos. Aquí ya le cae a alguien que ustedes muy bien conocen en sus empresas, el régimen tributario. Entonces, hay dos tipos de tres hay, pero los más conocidos, el tercero es más sobre acciones que se realizan. No me refiero a documentos de acciones, sino que actividades que generan ISR. El ISR, ya parece curso de la 1, pero yo lo hago para que de verdad les quede claro. El primer que ustedes conocen es el del 25%. Este se le denomina régimen sobre utilidades y que se puede pagar trimestral. La obligación es el pago anual. Este es el conocido régimen general y los aportes que usted puede hacer al pago anual deben ser trimestrales. No es que sea obligado a pagar trimestral. Es que usted puede proyectar en el presupuesto los aportes que va a dar y anticipar el pago anual para que no sea tan fuerte el 31 de diciembre de marzo del siguiente año. El 31 de marzo, perdón. Es necesario para esto que todos los elementos del régimen se respalden con contratos, facturas, débitos, créditos, pólizas, todo lo que vaya a dar gastos, todos los que se conocen como gastos deducibles. Al deducir o al decir que son gastos deducibles, son aquellos que nos sirven para pagar menos impuestos. El 25% se va a pagar sobre utilidades operativas, que son las que vamos a tener después de haber hecho toda la carga de gastos operativos y de gastos financieros. Entonces, estos gastos nos generan una utilidad antes de impuesto, que se viene a conformar en la que sirve de base para establecer el impuesto. Es lo que ustedes han hecho en todas sus financieras. Los costos y gastos para ser deducibles deben llenar lo que se dice la ley o establecer lo que se dice la ley. Es deducible todo gasto útil y necesario para producir o conservar la fuente generadora de ingresos. O sea, si está relacionado los costos y sirve para poder generar ingresos, se denomina gasto deducible. Por esta razón, los gastos van a ser deducibles y se van a tomar en cuenta sí y solo sí. Por eso es que ustedes saben que contablemente se hacen dos estados financieros, dos tipos de estados financieros. Eso es en toda empresa y no es algo que esté o que sea un secreto. Uno que es empresarial con todo el detalle de las operaciones que a veces se le denominan corporativas, pero son empresariales. Y el otro es el fiscal, que es el que se presenta ante la SAT por empresa. Así claramente. ¿Qué es lo que hacen las empresas para pagar menos impuestos? Se dividen. Porque a las empresas, si volvemos a esto de arriba, no les conviene presentar la cantidad real de ingresos que tiene como empresa. Entonces, ¿qué hace? Se subdivide. Entonces, ¿qué sucede? La empresa tiene toda la parte administrativa como un tipo de empresa y la parte operativa de transformación como otra empresa. Entonces, dentro de una misma hay dos. El registro mercantil es doble. Hay dos patentes. ¿Y qué pasa? Al declaran utilidades bajas. Pero la utilidad general de la empresa es la que realmente está pagándose el impuesto. ¿Es válido hacer eso? Sí y no. ¿Por qué? Sí, porque la ley permite crear la empresa en cualquier tipo de orden. Obviamente que esté bajo los parámetros y regulaciones definidas. Y no, porque realmente lo que está haciendo es, bueno, ya como empresario, quienes en algún momento son empresarios sabrán decir de que es más fácil o es mejor tratar de buscar el menor pago de impuestos. Por eso, cuando se analiza el tema de impuestos, es algo bien complicado. Entonces, el régimen sobre utilidades va a marcar una utilidad sobre el total de ingresos de su empresa.
Y depende de cómo esté dividido, cómo esté conformada, ya depende de la organización que se dé. Por el otro lado, está el régimen sobre ingresos, que es el que se le denomina régimen opcional simplificado. Este está bajo un 5 y un 7%. ¿A qué se refiere? Este pago es mensual y es sobre ingresos, y es por actividades lucrativas, así se le llama. El 5% se paga fijo en ingresos mensuales inferiores a 30,000 o hasta 30,000 quetzales. Y arriba de 30,000 ya no va a pagar el 5%, sino que paga siempre la base del 5 y los ingresos de 30,001 en adelante van a pagar un impuesto de 7%. Eso creo que quienes trabajan en esa base contable me saben respaldar en eso. Y esto es solo sobre ingresos brutos. Esto es para las empresas que no generan ingresos tan fuertes. Si el ingreso es más fuerte, la ley le obliga a cambiar de régimen. Ojo, el cambio de régimen se debe hacer en diciembre de cada año para que autorice a partir del 1 de enero, porque así contempla el año fiscal completo. Yo creo que ya aparece curso de contabilidad esto. Depreciaciones sí son deducibles, depende si aplican a todo. Son deducibles en el régimen, en este general. Las depreciaciones en el régimen simplificado se calculan, pero no son deducibles de impuestos. ¿Por qué? Aquí, de hecho, ningún gasto es deducible, porque es sobre ingresos el pago del impuesto. ¿Algún comentario acá? Consulta. Alguien que sea contador que respalde lo que acabo de explicar. O contadora. Sí, que es correcto. Ok. Esto es un relajo para los contadores porque aquí hay empresas, imagínense, hay empresas que están divididas en empresas más pequeñas. Son una, pero contablemente son dos. Una está este régimen, otra está este otro régimen. Ese es el dolor de cabeza de los contadores. Porque cuando empiezan a unificar información financiera, tienen que cuidar el régimen bajo el cual está inscrita la empresa, porque eso tiene mucho que ver con los impuestos y con cómo están manejando el tema fiscal. Esos son temas que ustedes ya conocen. Si ustedes se dan cuenta, en toda financiera, el impuesto principal que es generador o que es generado sobre los ingresos es el que manejamos, que es este 25%. Regularmente este es porque estamos teniendo los detalles principales. Muy bien. Estos son los elementos básicos que ustedes deben conocer en materia de ISR que aplica a la generación de ingresos. Aquí utilidades y aquí ingresos. Bueno, voy a esta parte de acá. Voy a adelantarme quizá porque si no, esto ya es en la fase de operación. Voy a ir aquí. Que es un elemento que ya necesito que empecemos a ver. Capítulo 10 del libro, por favor. Vamos al capítulo 10. Página 261. Me dicen cuando estén ahí, por favor. ¿Qué página dijo, Lick? Disculpe. 261, portada del capítulo 10. Yeli. Ok. Estas son nada más 3 hojas del libro. Es bien pequeño. Habla sobre el tema de inversiones. Sin embargo, podríamos decir que se convierte en uno de los elementos más importantes del proyecto. ¿Por qué? En primer lugar, debemos definir la inversión en 3 grandes grupos o 3 grandes divisiones. La inversión se va a dividir primero en inversión fija. Cuando estábamos hablando del estudio técnico,
hablábamos que allí se conformaba la mayor cantidad de activos tangibles depreciables. Por ejemplo, la maquinaria, aquí vemos algunos ejemplos, edificios, terrenos, maquinaria, equipos, mobiliario, todo lo que usted ve acá en general. Y sistemas. ¿De acuerdo? Aunque en algunos casos, si hay licencia del sistema, pasa de ser inversión fija y se llama inversión diferida. Porque aquí la licencia se tiene que amortizar. El equipo de cómputo incluye un sistema, ya es parte de la inversión fija. Aquí ya depende de cómo lo maneja la empresa, pero los tangibles van a ser el equipo de cómputo y todos los elementos principales. Yo creo que mejor, para no confundirles, voy a quitar la parte de sistema de acá y lo voy a dejar mejor en los intangibles. Lo voy a dejar aquí, porque creo que podría generar confusión en algunos casos. Bueno, en el tema de la inversión fija, que son los principales activos de la empresa, se tiene que tomar en cuenta que el estudio, decíamos, estudio técnico, va a generar un detalle de activos. Y el otro estudio que genera es el estudio administrativo. ¿Por qué? En esta parte del estudio técnico se enfoca usted en el desarrollo de las bases principales de la empresa, de la producción o de los procesos principales. Aquí va a definir usted si necesita terrenos, instalaciones, y necesita, debido a que la mayoría de empresas productivas van a tener la mayor cantidad del desarrollo empresarial, el estudio técnico va a requerir estos terrenos y esas instalaciones. Aquí va a definir maquinaria, va a definir mobiliario y equipo, va a definir herramientas y va a definir equipo de cómputo. Esto es para la parte técnica, lo que le va a servir para la transformación y la producción en el caso de ser una empresa productiva. Si fuera de servicios, el estudio de servicios o estudio técnico de la parte del servicio de la empresa va a requerir también maquinarias, instalaciones y todo lo demás. La parte administrativa también requiere sus instalaciones. Pero si esta instalación está dentro de las instalaciones de que se van a adquirir en base principal o la empresa es más productiva que administrativa, estas instalaciones quedan incluidas dentro de la parte técnica. Aquí, ¿qué quedaría únicamente? El mobiliario y equipo de administración, las herramientas. Ojo con algo, los suministros, los accesorios, los elementos y útiles de oficina se consideran más gastos que activos. No los vayan a incluir nunca en activos. Eso es parte, aquí tal vez no herramientas, habíamos dicho equipo de compra. Esto es lo principal. Esto lo aporta estos estudios. Entonces, a eso se refiere la inversión fija. Los activos fijos que van a ser parte de la base principal del proyecto. ¿Alguna pregunta? Todo claro, Lick. Okay. Aquí en la página número 262 les explica, o 263, los principales elementos que hay que tomar en cuenta. Incluso los acondicionamientos que se deban hacer, aquí los menciona en la parte de inversiones fijas, el libro. Luego está la inversión diferida. Aquí, por eso pasé los sistemas, porque son más, podríamos decir, una inversión diferida que tangible. La inversión diferida son todos los activos que se amortizan. Esta amortización se le conoce así porque
son aportes que se utilizan bajo el mismo, la misma aplicación de una depreciación, pero que se aplica a la inversión diferida, a los activos intangibles. ¿Cuáles pueden ser esos activos intangibles? Costos de los estudios, gastos legales y de constitución, dentro de lo que entra honorario, licencias, permisos, trámites, todo lo que usted tenga que pagar para la empresa, gastos de registros y cualquier otro trámite que tenga que hacer, cuotas anticipadas por seguros o alquileres, y aquí pues vamos a incluir esa parte de sistemas. Por ejemplo, la parte administrativa o los estudios, podríamos decir. Primero, ¿qué estudios se realizan a nivel de proyecto? El perfil del proyecto, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio legal, el estudio administrativo, el estudio ambiental y el estudio financiero y las evaluaciones. Tiene que pagar a personas, de hecho de esto hablé el sábado, no sé si alguien se logró conectar, pero precisamente de este tema hablé el día sábado, en una charla que dimos para un grupo que nos invitó. Estos estudios tienen costo. Por ejemplo, solo para darles una idea, pensemos que el perfil le cuesta unos 15,000 quetzales a la empresa. El estudio de mercado le cuesta unos 20,000, pongámosle barato, 20,000. El estudio técnico, solo análisis, distribución y todo lo principal le salga a la empresa en unos 22,000 quetzales. El estudio legal con todos los elementos que se requieran, que le salga a la empresa en unos 10,000 quetzales. El administrativo con la base principal de lo que se tenga que hacer, que le salga en otros 12,000 quetzales. El ambiental no es muy caro, depende qué tanto impacto va a desarrollar la empresa, o sea, un subproyecto que tenga que desarrollarse. Le podría salir a la empresa quizá en unos 7,000 quetzales. El financiero, podríamos decir con las proyecciones y todo lo demás, en unos 12,000 quetzales. Y las evaluaciones en unos 8,000 quetzales. Esto sería solo de gastos de estudios que la empresa debe considerar al momento de hacer la inversión. Solo en estudios, la empresa tendrá que tener un total previsto, más o menos, de 106,000 quetzales, solo dándole un parámetro. Obviamente, si el rango y el alcance del proyecto es menor, estos estudios van a ser pequeños. Estudios de mercado económicos y con información muy pequeña, podríamos decir que están saliendo entre 7,500 y 12,000 quetzales como mínimo. De aquí para arriba. La mayoría de empresas y de proyectos le ponen más énfasis a esto, al mercado. ¿De acuerdo? Porque les interesa más. Si hay mercado, hago el proyecto y ya lo demás miro cómo me las arreglo. Porque no les gusta gastar en todo esto. ¿Qué es lo que se dice? Obviamente no van a tener todo esto para los proyectos. Como les digo, eso depende del tamaño del proyecto. Solo esto es la base principal de los intangibles que estamos mencionando acá. Los costos de los estudios. Ya los gastos de constitución, la mayoría son bien baratos, a menos que usted pague honorarios en los trámites. Ahí sí se le encarece, porque el abogado le va a cobrar entre 1,500, 2,000 o 5,000 para los trámites de constitución. Y si usted tiene algo anticipado o va a adquirir un sistema para el uso de sus computadoras o para la empresa, se tomaría aquí también como un intangible. Entonces, licencias de sistemas que tenga que pagar se considerarían en intangible. Entonces, habría que ponerle valor a todos estos elementos y con eso pues ya estaría la empresa teniendo dos elementos básicos de la inversión. Hasta acá no sé si estamos claros o hay alguna duda. Todo Bueno. claro, Lick.
El último elemento de la inversión es la parte que se denomina capital de trabajo. Aquí van todos los costos y gastos operativos que se tengan de la empresa. Costos relacionados a la producción y gastos que se van a tomar en cuenta mientras la empresa no tenga el suficiente dinero para seguir operando. ¿A qué me refiero con esto? Antes de entrar a comprender qué es esto, vamos a ver una pequeña base. Por ejemplo, la empresa tiene que comprar materiales. La empresa tiene que pagar sueldos. La empresa tiene que pagar servicios. La empresa tiene otros gastos mensuales. ¿De acuerdo? La base que para toda empresa debe ser principal es para el primer mes. Entonces pensemos que el primer mes la empresa necesite 10,000 de materiales, que vaya a pagar unos 20,000 en sueldos, que vaya a pagar unos 5,000 en servicios y que tenga otros gastos en 4,000. Estos gastos que la empresa debe tener o que necesita para empezar a funcionar van a dar un gasto. Este gasto debe ser de una vez incluido a la inversión. Pero si la empresa estima que sus ventas van a abarcar hasta 3 meses, porque no considera posible tener el dinero suficiente de sus ventas para poder cubrir estos gastos, su capital de trabajo no va a ser solo esto, solo 39,000, sino que tendría que ser ¿cuánto? Si totalizamos esto, serían 117,000. Yo estoy aquí yéndome por valores altos. Tendría que ser esta cantidad que la empresa tiene que prever para poder cubrir sus operaciones. Esos gastos de cobertura de operaciones que vienen a ser materias primas, insumos, sueldos, agua, luz, servicios en general, estos son los que se denominan capital de trabajo. Recuérdense, usted no puede operar, no puede funcionar como empresa, como proyecto, si no ha incluido estos gastos o no los ha definido anticipadamente. Por esto es que quiebran muchos emprendimientos, muchos negocios, porque no consideraron un capital de trabajo. ¿Sí, Jennifer? Buenas noches, Eli. Con Ah, una sí. consulta, los 117,000 es aparte de los 106,000 que se estimó Exacto. arriba. Esa Quiere parte. decir de que esas dos cantidades es lo que la empresa debe de tener para poder hacer el estudio y también para operar. ¿Es así? Exacto, para operar y para que tenga la inversión. Ahorita voy a hacer algo que necesito que... Pensemos que aquí en el estudio técnico y administrativo, para terminar de responder su duda, definen estos gastos, solo para darles un parámetro. Para terrenos, la empresa, por ejemplo, no va a adquirir terrenos, pero sí va a invertir en instalaciones y en adecuación del espacio que dispone, y que aquí va a invertir unos 30,000. En la maquinaria gaste unos 20,000 quetzales. Que en el mobiliario gaste otros 15,000 quetzales. Que en las herramientas gaste unos 5,000. Y que en el equipo de cómputo invierta unos 12,000. Un par de computadoras para empezar. Solo esto es el total de la inversión fija. Aquí en el libro van a entender y van a leer estos aportes, estos detalles, y de todo esto se le va a llamar gastos preoperativos. Todos los gastos que voy a tener como estos de estudios. Pensemos que además de los estudios, la empresa va a tener por trámites que invierta unos 4,000 quetzales. Pensemos. Entonces, solo aquí estamos dando unas bases. De activos fijos, la empresa debería tener para invertir
82,000 quetzales. Pensemos en eso. Esto sería su primer dato. Ustedes tienen que definir cuánto van a tener. Esta parte es muy importante, el capital de trabajo. Hay empresas que lo establecen para 3 meses. El que es de base y de cajón es el primer mes. Porque usted el día 1 tiene que empezar ya para generar sus productos, tiene que adquirir todo esto. Por eso se le llama gasto preoperativo. Porque usted lo hace antes de operar. Si esto abarca hasta 3 meses, usted tendrá un gasto regular que debe incluir a la inversión. Esto es el gasto de inversión. Ojo, el capital de trabajo no debe superar 1 año. Si supera 1 año, se considera como reinversión. Eso sucede mucho en proyectos agrícolas y proyectos estatales. Entonces, la empresa podría decir aquí que en inversión fija tendría un total de 82,000 para activos. En inversión diferida necesitaría un total de 110,000 para los estudios y los trámites que va a requerir. Y en capital de trabajo, que es para sus operaciones regulares, va a necesitar 117,000. El total de inversión prevista, esto es lo que yo les puse en el documento del estudio preliminar, algo así tendrían que evaluarlo. Sería igual a la inversión de 309,000 quetzales para poder tener estos detalles principales. ¿Dónde se ahorra la empresa? En gastos principales que pueda tener fijos, que puedan aportar otros socios, o en algunos estudios que pueda reducir el gasto de ellos. Y obviamente, si considera acciones para que el capital de trabajo no sea tan fuerte en la inversión. Sí, Eder. En este caso, estamos hablando de que esta es la clasificación de cómo tendríamos que previsar nuestro proyecto, digámoslo de alguna manera. Así es. ¿Cómo ustedes como inversionistas van a pensar en estos 3 elementos principales? Que sería la inversión fija, diferida y capital de trabajo, que son los 3 rubros que van a conformar el total de inversión. Su inversión preliminar es esta. ¿Cómo está integrada con esto? De hecho, ustedes podrían hacer una estimación, decir, bueno, los sueldos, ¿de dónde lo voy a sacar? Necesito un jefe de tal, necesito una secretaria para tal cosa, necesito tantos operarios, y usted multiplicar eso por 1 o más meses para poder determinar cuál va a ser su capital de trabajo. Esto sería un desglose de gastos si usted quiere definir todo el detalle de lo que va a realizar. Aquí lo estoy poniendo en un resumen, pero en muchos estudios ustedes terminan haciendo un desglose completo. Por eso aquí solo son los parámetros principales. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. O compañera que había preguntado anteriormente por el tema de los gastos de estos detalles. Queda claro, Lick. Muchas gracias. Muy amable. Okay. Muy bien. Gracias, Lick. Muy amable. Lick, una consulta. ¿Usted recomendaría a esta, digamos, a esta inversión agregarle, no sé, una 4ª clasificación que podría ser algún tipo de reserva? No sé, por algún tema de alguna situación que pueda dificultar el tema del Regularmente sí. La reserva siempre se deja. Eso es parte de lo que se tendría que manejar y regularmente se clasificaría como otros gastos. Principalmente podríamos decir que se toma de manera preliminar en los estudios de preinversión de prefactibilidad. Pero cuando ustedes ya van a la factibilidad del proyecto, allí ya hacen cotizaciones y estimaciones más exactas y eso termina dándoles una base más completa de sus gastos. ¿Está? Gracias. Muy bien. Esto es un tema que vamos a empezar y a abordar de una manera más detallada con un caso el día viernes. Este viernes tenemos clase, por favor. Y no sé si hay alguna pregunta en este punto.
si no hay más preguntas, pues recordarles siempre, por favor, la fecha del examen del segundo parcial ya les fue dada, pero recuérdense que es posible o es muy, podría ser muy real que lo cambien o que cambien esa fecha. Así que tómenla en cuenta. Y les quiero indicar de nuevo, por favor, que el día lunes voy a dar algunos parámetros generales del examen. Sí, Brando, del primer parcial, solo para explicar algunas cuestiones. Lick, tengo una duda con los ensayos que acaba de dejar. Ujú. ¿Esos tiene que ser solamente un ensayo por el grupo? Sí, es un ensayo por grupo. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? Si no hay más dudas, entonces, licenciada Sharon, por favor, coloquemos